Buenas tardes. Eh, Hoy vamos a analizar uno de los temas que estamos revisando en esta discusión sobre una mirada respecto de los elementos centrales que ha articulado o han articulado la historiografía moderna, la historiografía contemporánea, y uno de ellos que vamos a empezar a revisar en esta clase y continuaríamos en la siguiente es sobre el materialismo histórico. Lo que vamos a hacer hoy día no es realmente hablar del materialismo histórico en sí mismo, a pesar de que obviamente es el punto de partida, sino que mi interés particularmente es, a partir del materialismo histórico, entender una corriente historiográfica. Y eso lo vamos a seguir desarrollando en la clase posteriormente a, esta primera introducción. Voy a mencionar algunos elementos que son centrales para comprender el materialismo histórico asociado, ¿no es cierto?, a la historiografía. Y vamos a comenzar con un texto temprano de Marx, que de alguna forma da cuenta de sus perspectivas y que fue publicado mucho después de su muerte. Entonces, primero vamos a desarrollar algunos elementos introductorios y después vamos a dejar un espacio para ese análisis un texto temprano de Marx. Eh, Uno de los elementos centrales que nos permite entender cómo funciona el materialismo histórico, aunque no todos los que trabajan y de alguna forma siguen esta perspectiva del materialismo histórico, probablemente lo asuman o lo manifiesten o lo tengan claro, digamos, incluso algunos, es una suerte de determinismo, ¿no? Es algo bastante evidente como vamos a ver acá en el caso del materialismo histórico. Eso implica, ¿no es cierto?, que necesariamente un supuesto supone de alguna manera otro, se deriva de otro y eso supone unas conclusiones. Es decir, no importaría tanto la mirada que nosotros tenemos sobre una discusión historiográfica, por ejemplo, que es un poco lo que vimos en la clase anterior cuando mencionamos al historicismo alemán, donde las características, digamos, personales tratan de ser enfrentadas, digamos, para dar una objetividad. En este caso, las características personales no importarían porque da lo mismo, ¿no es cierto? El enfoque que uno tenga siempre va a encontrar va a llegar a las mismas conclusiones porque la historia está de alguna manera determinada más allá de nuestra perspectiva personal. Por tanto, eso es un elemento muy, muy, muy importante. Y dentro de esta perspectiva del materialismo histórico, digamos, que va a ser muy importante para entender cómo un supuesto se asocia a otro, está relacionado con el uso de una dialéctica que sabemos que cuando vimos a Hegel algo lo revisamos, ¿no es cierto? Que es uno de los aspectos que toma de Hegel, ¿no es cierto? Y que aparece en la filosofía de Marx en varios textos también. Está vinculada con la idea de demostrar que el conocimiento científico y el mundo de la vida humana tienen una relación interdependiente, es decir, lo que ocurre en la vida de las personas, y vamos a ver acá en el mundo material de las personas, ¿no es cierto?, también determina, y por eso el determinismo, ¿no es cierto?, el conocimiento científico que nosotros podamos construir. Por tanto, el conocimiento mismo científico eh, también está relacionado y determinado y marcado también por la vida del material de las personas. Eh, la idea básica del materialismo histórico es que la actividad productiva del ser humano, del hombre, dice ahí, ¿no?, es decir, el trabajo, es el elemento esencial que lo transforma que transforma a la persona en un ser social. Eso es muy, muy, muy interesante, porque esto no implica que la definición de persona esté dada por una suerte de vinculación religiosa, digamos, es decir, una es persona en la medida que es hijo de Dios, por ejemplo, y tiende a pensarse, uno podría pensarlo de esa manera, digamos, podría pensarse bajo cierta filosofía, quiero decir, o que uno es persona en la medida en que piensa, ¿no es cierto? Que una perspectiva, diríamos,
cartesiana, digamos, en la medida en que yo pienso, estoy siendo persona, sino que me sitúo como persona en la medida en que me vinculo con otros a través y otras a través del trabajo. Es decir, la forma de construir a la persona es estudiada y pensada en la manera en que la persona se vincula con el resto de la sociedad a través del trabajo, que es el elemento central. Entonces ahí tenemos un elemento muy interesante, porque también va a ser necesario que la propia historiografía, de esta perspectiva, ¿no es cierto?, le ponga mucho interés en esta relación a través del trabajo entre el ser humano, entre una persona y el resto de la sociedad. Por lo tanto, para entender el materialismo histórico es muy relevante comprender, ¿no es cierto?, la relación entre el individuo, el resto de la sociedad, a través del trabajo y, como hemos visto acá, ¿no es cierto?, planteado de forma dialéctica, en el sentido de que el hombre, el ser humano, da forma a la sociedad a través de su trabajo, o sea, de alguna manera la determina, pero a su vez las relaciones sociales le dan forma a él mismo. Entonces hay un juego dialéctico, por así decirlo, entre estos dos opuestos, ¿no es cierto? El ser humano, la sociedad, que mediante el trabajo se constituyen y se conforman entre sí. Ahora, lo interesante de esto es que esta relación entre los individuos y la sociedad no es algo que obedezca a meras subjetividades, digamos, o características personales en estas relaciones, sino que está eh, de alguna forma construida a partir de leyes, que son leyes estructurales, digamos, que permiten el funcionamiento, el desarrollo de la sociedad humana en su conjunto. Entonces, eh, volviendo uno de los temas que había mencionado anteriormente, eh, la perspectiva personal que pudiera tener un historiador, una historiadora sobre el tema, en cómo estos individuos se relacionan con la sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través del trabajo, que es el elemento fundamental, no tiene mucha importancia, digamos. Es decir, el aspecto del enfoque del historiador, la historiadora, porque lo que tiene que hacer es encontrar las leyes que están detrás de las estructuras que dan desarrollo y que fundamentan, como dice ahí, la sociedad humana en su conjunto. ¿Mm? Por lo tanto, la objetividad la podemos entender un poco de una manera distinta como lo entendíamos en la clase anterior con Leopold von Ranke, ¿no es cierto?, en el historicismo alemán, que estaba dada, en el caso de Ranke, ¿no es cierto?, por la posibilidad de abstraerse del yo, digamos, del individuo, que analiza, ¿no es cierto?, los documentos históricos, y por lo tanto la objetividad se construía sobre esa base de trabajar con archivos, de abstraerse de una posición personal. Acá, esos aspectos no tienen mucha importancia porque incluso podría ser eh, casi intrascendente la posición personal que uno tiene, porque lo que le da objetividad al trabajo es el descubrimiento de las leyes que están detrás de cómo funciona la sociedad. Es un criterio muy distinto al que hemos estado mirando anteriormente. ¿Mm? En la medida que el historiador o el filósofo conoce, o el filósofo de la historia conoce esas leyes, ¿no es cierto? Este le da un criterio, como dice ahí, de selección para determinar también lo que es relevante para el desarrollo histórico y va a ser relevante también para estudiarlo y lo que se puede obviar por no tener mucha importancia. Entonces, si uno descubre las leyes que están detrás de la sociedad, las leyes históricas, digamos, que están detrás, eh, puede tener un criterio de demarcación para decir esto es importante de entender, de estudiar, y esto no tiene mucha importancia, ¿no? Y ahí donde fenómenos, como lo hemos visto en esta clase, eh, de, eh, digamos, de enfoque, de estudios, de alguna manera va a adquirir una, eh, un cuerpo, va a adquirir digamos, eh, una suerte de mapa, digamos, que permite distinguir una cosa respecto de otra. Y eso es también importante, como lo vamos a ver en esta clase, porque cuando se define lo que es como criterio de selección, lo que es importante y lo que no es importante, siempre aplicamos criterios de selección, por supuesto, es imposible no hacerlo, ¿no es cierto? Eh, También dejamos muchas cosas en el silencio y que vamos a ver en nuestra clase, digamos, también posteriormente,
cómo se constituyen esos silencios. Entonces, lo interesante acá es ver cómo estos criterios de selección incluyen el estudio de este vínculo a través del trabajo entre la sociedad y el individuo y cómo excluye otro tipo de conductas humanas o actitudes humanas, fenómenos, digamos, que son considerados intrascendentes. Bueno, las leyes históricas, por supuesto, son un elemento fundamental para entender cómo funciona el determinismo asociado al materialismo histórico. Esto es algo importante. Nosotros ahora eh, eh, escuchamos con prácticamente, es muy raro, digamos, escuchar que los historiadores o las historiadoras eh, se remitan a leyes históricas, leyes que están detrás, digamos, de la historia, pero a veces son implícitas y efectivamente se utilizan. Eh, como lo hemos visto en esta clase, ¿no es cierto?, la idea de, por ejemplo, del progreso continuo, es decir, de que estamos en una situación en un momento y a medida que el tiempo pasa, ¿no es cierto?, esa situación va cambiando, la liberación del ser humano, los movimientos de liberación también asociados al feminismo, al movimiento étnico, de alguna manera a veces parten un poco esta perspectiva de que más tarde o más temprano esto va a ocurrir en algún momento, que hay una ley que está detrás que dirige la historia. Entonces, eh, no hay que ser tan injusto para analizar estas leyes históricas como algo meramente del siglo XIX y que está ahora completamente desfasado, como lo podríamos pensar hoy día en el 2023, evidentemente, porque muchas veces ocupamos también de forma implícita unas perspectivas que podríamos considerar perfectamente como una suerte de ley histórica, como esta idea del progreso continuo. Como he mencionado anteriormente, entonces, la posición del investigador o la investigadora, ¿no es cierto?, digamos, su perspectiva, no es tan relevante, ¿no es cierto?, porque lo que tiene que tratar de entender es cómo funciona la sociedad a partir de estas leyes. Y ahí que el materialismo histórico va a sostener una suerte de cognición objetiva, digamos que la objetividad está dada principalmente por la posibilidad de encontrar esas leyes. El materialismo histórico asume que lo que llaman historiografía burguesa, que es lo que podríamos asociar directamente con lo que hemos estudiado con Leopold von Ranke, por ejemplo, se basa en los logros subjetivos del historiador en la medida en que el historiador, ¿no es cierto?, eh, hace una búsqueda historiográfica motivada por sus perspectivas personales y eso apunta a la intersubjetividad y el materialismo histórico, por otro lado, se ocupa de la comprensión objetiva de las regularidades históricas. Por lo tanto, esa intersubjetividad eh, de alguna manera se puede ver, eh, digamos, superada. Por lo tanto, en la teoría, ¿no es cierto?, o al menos en su programa, como dice ahí, los historiadores que se adhieren al materialismo histórico no seguirían esta metodología hermenéutica que es la que hemos estado mirando en el caso de Leopold von Ranke. Lo que sí tienen en común tanto la historiografía asociada al materialismo histórico como con la historiografía del historicismo alemán del siglo XIX es la crítica de las fuentes. Hay un elemento común. O sea, si es tanto que se piense que hay una subjetividad que hay que tratar de alguna forma de controlar por el caso del historicismo alemán, como se piense que da lo mismo el enfoque personal, uno tiene que encontrar en leyes históricas, siempre la crítica que se hace de las fuentes documentales es de alguna manera es la base para ambos formas de entender la historiografía. La diferencia está en que el turismo pretende, ¿no es cierto?, comprender los hechos históricos, ¿no es cierto?, desde una perspectiva, como lo hemos visto en Leopold von Ranke. Sin embargo, el materialismo histórico los explica, porque las leyes solamente se pueden explicar, digamos, están ahí, no se comprenden, pues no dependen de la posición personal, están ahí. Como dije, uno de los textos escritos por Marx y Engels, tempranos, que ha sido estudiado posteriormente, eh, como una de las bases del materialismo histórico que fue escrito en Bruselas entre 1845 y 46, pero publicado mucho más tarde, digamos, por primera vez, eh, ha sido visto como, de alguna manera, junto con otros textos, ¿no es cierto? Por supuesto, el Manifiesto, el Capital y otros que uno podría revisar acá, y vamos a mirar algunos.
también, ¿no es cierto? Este es interesante porque de alguna forma es como el laboratorio, es como el taller, digamos, de la construcción de esta perspectiva del materialismo histórico de manera bastante temprana. Bueno, como otros textos de Marx y Engels, ellos están criticando, ¿no es cierto?, a los llamados filósofos o jóvenes hegelianos, que son los seguidores de Hegel, ¿no es cierto?, principalmente en la Universidad de Berlín, eh, y con los que Marx entra en un vínculo tanto de estudio, ¿no es cierto?, por un lado, y de cómo estudian al propio Hegel, pero también buscan ellos ambos diferenciarse, ¿no es cierto?, para construir algo distinto. En la próxima clase vamos a ver las tesis sobre Feuerbach, que es uno de los temas que también ayudan a entender cómo se entiende el materialismo histórico. Y ahí está, ¿no es cierto?, el propio Feuerbach, Bruno Bauer y Max Stirner, ¿no es cierto?, como también otros, como socialistas contemporáneos, que también son de Marx, que también son criticados. Eh, Uno de los aspectos fundamentales para entender esta suerte de materialismo histórico de alguna forma preliminar en Marx y Engels es la conexión que hacen entre las condiciones de vida de las personas y sus pensamientos. Eh, eh, por eh, mucho tiempo, ¿no es cierto?, la idea de que los seres humanos teníamos un pensamiento, un alma, por ejemplo, también podríamos decir, estaba asociada a elementos que tenían que ver con aspectos mucho más allá del orden eh, social y, por supuesto, mucho más allá de las condiciones materiales de vida de las personas. Eso es algo que es muy novedoso en el caso de Marx y Engels, ¿no es cierto? En el sentido de que incluso los pensamientos mismos también están determinados, ¿no es cierto?, en una época, en una región y una posición social, digamos, por las condiciones de vida de las personas. O sea, cómo nosotros vivimos y cómo nosotros trabajamos, ese es el aspecto fundamental, es decir, cómo nos vinculamos con la sociedad a través del trabajo, determina eh, también, ¿no es cierto?, la manera en que nosotros pensamos. Incluso los ideales de belleza, los ideales estéticos, las ideas éticas, las ideas sobre moral, también son reflejos de las condiciones de vida de las personas. Nada se escaparía, porque recuerden que esto es un determinismo, ¿no? Nosotros no podríamos escaparnos a nuestra propia condición, eh, digamos, material de vida. O sea, y después vamos a ver que está asociada, ¿no es cierto?, esta condición material de vida al lugar que nosotros ocupamos como clase social. Por lo tanto, la clase social que de alguna manera sintetiza estas condiciones de vida de las personas, ¿no es cierto?, determina la manera en que las personas piensan, la manera en que las personas miran la moral, su ética, y también, ¿no es cierto?, incluso los ideales de belleza, incluso el arte está de alguna forma determinado. Esto eh, digamos, se separa y hay de ahí un poco esta separación con los jóvenes hegelianos, ¿no es cierto?, y con el propio Hegel de alguna manera, es respecto del tema del papel que juega la conciencia. Eh, Durante esta perspectiva, digamos, que se desarrolla en el llamado idealismo alemán también, ¿no es cierto?, asocia a la conciencia de los seres humanos como, de alguna forma, lo que va a determinar su propia vida. Eh, Aquí Marx y Engels invierten esto, dice, la vida, es decir, las condiciones materiales de vida, determinan cómo nosotros incluso desarrollamos nuestra propia conciencia, que va a ser una conciencia, además, de clase. Eh, Entonces, esa conciencia de clase a su vez va a determinar un orden jerárquico entre las diferentes clases, porque las clases no están organizadas de forma simétrica, sino que están organizadas de forma jerárquica. Por lo tanto, si uno ocupa un dominio de una clase dominante, digamos, o parte de una clase dominante, esto, ¿no es cierto?, va a determinar una conciencia de clase dominante para uno. Si uno está, por el contrario, asociado a una clase dominada, digamos, también, eso va a determinar, ¿no es cierto?, una conciencia del que es dominado frente al dominante. Este también funciona en términos dialécticos. Eh,
De modo que el dominio de la clase que más se beneficia de la respectiva estructura social es de alguna manera aquella que tiene esta conciencia de clase dominante, además. Algo muy interesante y que nos permite entender varios aspectos de la historiografía asociada al materialismo histórico es que los intereses de la clase dirigente, conocemos el tema de la conciencia de clase, ¿no es cierto?, se presentan como algo que es común a todos los miembros de la sociedad. Es decir, cuando la clase dirigente habla, lo habla, por ejemplo, a nombre de la nación, a nombre del país, como una totalidad. Y lo que está ocultando, o lo está haciendo de forma implícita, es que eso beneficia a la clase dominante. Por tanto, la clase dominante de alguna forma coapta eh, algunos, eh, algunos conjuntos mayores, ¿no es cierto?, como podría ser la nación o la patria, ¿no es cierto?, para sus propios intereses. Es algo muy interesante porque eh, en la propia documentación, ¿no es cierto?, aparece esta relación tan clara entre las clases dominantes, ¿no es cierto?, y el discurso que tienen como si sus intereses fueran los intereses de todo el país. Eh, bueno, en la próxima clase vamos a mirar el trabajo sobre las tesis de Feuerbach para un poco mirar eh, este movimiento en el pensamiento de Marx y Engels, ¿no es cierto?, desde este texto temprano hasta ese texto posterior que vamos a ver, como dije, en la clase siguiente. Ahora lo que me gustaría es analizar algunos textos, unas partes del texto, digamos, bien eh, claras y concretas, ¿no es cierto?, para ir entendiendo estas perspectivas. Lo primero son las premisas, es decir, el punto de partida. Eh, Marx y Engels entienden que las premisas sobre las cuales parte lo que llaman hoy día lo que llamaríamos hoy día materialismo histórico son premisas reales porque están fundadas en, en, las- en, eh, en la propia estructura de la sociedad, es decir, en las leyes históricas. Eh, no son dogmas, no son arbitrarias, sino que están basadas en, en las propias leyes de cómo funciona la sociedad. Y estas leyes están determinadas, a su vez, por las condiciones materiales de vida de las personas. Y entonces, lo que tiene que hacer el historiador es, por la vía empírica, ¿no es cierto?, comprobar o constatar, incluso, cómo funcionan esas leyes. Eso es bien interesante porque le da al materialismo histórico una categoría científica, como una suerte de método. Hoy día no lo veríamos así, en todo caso lo vemos como algo más distante, digamos, a la idea de un método, pero es considerado, incluso algunos todavía, ¿no es cierto?, como un método científico para entender cómo funciona la sociedad. ¿Mm? Ahora, interesante que en este primer momento ese método científico no es simplemente un método, es el único posible de construir, por eso determinista, ¿no es cierto?, para entender cómo funcionan las leyes históricas. Como dije, ¿no es cierto?, el elemento fundamental para comprender cómo funciona la sociedad es cómo los seres humanos eh, satisfacen sus necesidades, por así decirlo. Y de ahí que tiene que ver con la organización corpórea de los individuos, es decir, la alimentación, el techo, el vestuario, digamos, eh, y como consecuencia de ello se ve la relación de los individuos con la naturaleza, ¿no es cierto?, o incluso con la sociedad. Esta premisa que está citada acá del texto de Marx y Engels, ¿no es cierto?, tiene viendo el manuscrito, digamos, un texto tachado que dice algo bien interesante. El primer acto histórico de estos individuos, merced al que se distingue de los animales, no consiste en que piensan, sino en que comienzan a producir los indispensables medios de subsistencia. Es decir, el conseguir medios de subsistencia es lo que de alguna manera los transforma en individuos y transforma su actuar en un acto histórico y le da un papel, digamos, incluso en el marco de la historia. Lo interesante es no asociarlo a lo que piensan, que siempre ha sido, desde la modernidad, digamos,
de los grandes elementos definitorios para poder diferenciar lo que son los animales de los seres humanos. Entonces, los animales están pensados como seres que no piensan, a diferencia de los seres humanos que se ven como seres racionales y por lo tanto ocupan un lugar distinto y evidentemente la jerarquía también de la naturaleza. Y eso marca nuestra relación con la propia naturaleza, ¿no es cierto? En la medida en que pensamos y se piensa, ¿no es cierto?, que el resto de los animales no tiene razón, no ocupa ni hace uso de la razón a diferencia del ser humano. Pero lo que dice Marx es algo distinto. Dice, si nosotros queremos ver cómo se constituyen estos individuos y cómo se diferencian de otros, ¿no es cierto?, e incluso de otras especies, tenemos que mirar cómo ellos consiguen sus medios de subsistencia. ¿Mm? ¿Por qué eso es importante? Porque el ser humano, al producir sus medios de subsistencia, de alguna manera genera su propia vida material. Por lo tanto, las sociedades podemos analizarla desde ese punto de vista de cómo buscan construir esos medios de subsistencia a partir de los medios de producción que construyen y que de alguna manera determinan el tipo de sociedad y las relaciones, como vamos a ver acá, entre los propios individuos que la componen. Eh, Evidentemente, todo esto quiere decir eh, que las condiciones materiales de producción son los que de alguna forma determinan el resto de las cosas, ¿no? Y también la forma de que adquieren o el papel y el lugar que ocupan los individuos en la sociedad. No solamente eso, también las relaciones entre las propias naciones, ¿no es cierto?, dependen de los medios de producción y la división del trabajo y el trato que tienen al interior entre las distintas clases sociales. O sea, este medio, esta forma de, esta metodología, por así decirlo, este enfoque materialista histórico, no solo permite entender el papel que tiene y que juega el hombre, el ser humano, respecto de la sociedad, sino también cómo se puede proyectar esto también a las naciones, ¿no es cierto? Y cómo se vinculan entre sí a partir de esta búsqueda y de esta construcción de búsqueda de subsistencia y esta construcción de los medios de producción. Por su parte, también, ¿no es cierto?, la estructura interna de cada nación depende del grado de desarrollo de su producción, el tipo de producción y cómo se desarrolla y cómo participan las clases sociales en ese desarrollo. Eh, y va a ser muy importante para entender el desarrollo de la producción y los modos de producción, tanto digamos, a nivel de cada nación, el problema de la división del trabajo, o sea, cómo el trabajo está dividido en qué grupos y cómo una división del trabajo supone eh, digamos, ciertas jerarquías, entre otras, por ejemplo, la división del trabajo que existe entre los trabajos manuales y los trabajos que hacen uso del pensamiento, no sé, como intelectuales, por así decirlo, ¿no? Esa es, por ejemplo, una división del trabajo que marca diferencias entre un grupo, en remuneraciones, que marca diferencias en prestigio social, en fin, en varios aspectos que uno lo podría mirar de esta manera. Eh, Como esto se estudia a través del tiempo, ¿no es cierto?, en las leyes que dan forma a la sociedad, se miran también las diferentes fases de desarrollo que ha tenido esta división del trabajo. Y estas están asociadas, evidentemente, no solamente con las maneras de producir, sino que con el tipo de propiedad. O, dicho en otros términos, cada etapa de la división del trabajo determina también las relaciones de los individuos entre sí a partir de estos aspectos. Bien, entonces, em, vamos a hacer un pequeño resumen, digamos, de lo que se vio hasta ahora, eh, para poder, ¿no es cierto?, después continuar con lo otro que vamos a ver en la clase, ¿no es cierto? Eh, Bien, un primer tema, ¿no es cierto?, es que hay que mirar al ser humano en su relación con otros a partir de la búsqueda de subsistencia, es decir, del trabajo. Es un elemento fundamental.
Un segundo aspecto, ¿no es cierto?, que como historiadores o historiadoras lo que tenemos que hacer, según el materialismo histórico, es encontrar las leyes que están detrás de esta relación entre individuo y sociedad a partir de la búsqueda de subsistencia o del trabajo. Eso entonces significa que los aspectos, digamos, personales no tienen mucha relevancia y la objetividad está dada en las propias leyes, no en nosotros mismos, en las leyes históricas, como dice acá, que son independientes de los investigadores. Y el texto de la ideología alemana, que ustedes también lo pueden revisar, eh, es relevante, creo yo, porque nos permite mirar este proceso formativo de la idea del materialismo histórico, ¿m? Y ver, ¿no es cierto?, cómo trata de diferenciar de otros filósofos de la época, ¿no es cierto?, que los llamados jóvenes hegelianos, por ejemplo, y cómo va a construir una idea de que lo que está detrás de las leyes históricas, en el fondo, es la manera en que los seres humanos concebimos los modos de producción. Y esos modos de producción asociados, ¿no es cierto?, al lugar que ocupamos nosotros dentro de las clases sociales. Entonces tenemos división del trabajo, ¿no es cierto?, asociada a las clases sociales. Tenemos relación entre individuo y sociedad eh, asociadas a estas clases sociales, y todo esto configurado sobre la base de leyes que hay que buscar, que hay que tratar de encontrar, ¿no es cierto?, y que sería como el trabajo finalmente del, del historiador o la historiadora, ¿no es cierto?, encontrar esas leyes. En la próxima clase, lo que vamos a hacer es mirar las tesis sobre Feuerbach para ver, ¿no es cierto?, cómo en la práctica se están estudiando estas leyes que están, ¿no es cierto?, articulándose y actuando en la sociedad, y que es el punto fundamental para entender lo que es el materialismo histórico. Gracias.